Yo estaba deseándoles un feliz año 2018 con mucha esperanza, mucha resistencia y mucha resiliencia, porque creo que son momentos difíciles los que nos toca vivir en el mundo y en nuestros países también, ¿no? Y ustedes también políticamente van a inaugurar un nuevo proceso democrático. Entonces quiero unirme y desearles lo mejor para esta nueva etapa de Chile. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Muchos son conocidos para mí, otras caras nuevas que no conozco, y eso es muy bueno porque también las instituciones se renuevan. Y agradecer la invitación de Ileana especialmente y del Colegio Institución Teresiana para poder estar estos 2 días con ustedes trabajando aquí. Y yo veo que lo que colocaron como centro de la reflexión, tomado del decálogo de la calidad de los centros, es la calidad de la educación. Y hay muchas miradas para la calidad de la educación. Yo específicamente no voy a centrarme aquí directamente en los diferentes modelos de calidad que podría ser, pero este encuentro con ustedes me dijeron que era bueno socializar lo que habíamos colocado en la mesa redonda del seminario de la propuesta socioeducativa continental en Cochabamba. Y entonces la entrada desde donde yo voy a estar mirando, sin duda también que va a contribuir para esas diferentes visiones de calidad. Pero me voy a centrar en otras categorías, pensando de que hoy la educación es un campo de disputa semántico, un campo de disputa ideológico, un campo de disputa de enfoques. Por eso es que tenemos que tener cierta claridad de qué queremos decir cuando decimos determinadas categorías que todos usamos y que hacen a la calidad y a los modelos de calidad. Pero es importante saber qué estamos colocando detrás de esas categorías que son polisémicas, que tienen muchos sentidos y que es un momento en que tenemos que saber posicionarnos para poder construir y promover una educación transformadora. Entonces, por eso que esta presentación se llama así: ¿para dónde va la educación? Disputa de sentidos. Y el primer modelo que yo quiero tomar para aclarar un poco esos sentidos de qué estamos hablando, ya viene esa disputa planteada desde la concepción de educación desde los organismos internacionales. Entonces, la OCDE hoy en día, que es la que va a dar después las pautas para todas las pruebas de larga escala internacionales y que ustedes mismos en el inicio hicieron referencia, es importante saber que esa es una organización internacional centrada en el desarrollo económico y entendido el desarrollo económico como crecimiento, como un factor de crecimiento económico constante. Entonces, registrar que desde ahí van a estar pautando la educación ya nos coloca en una línea de pensamiento. Junto con eso, la visión del Banco Mundial también viene en esa misma línea de los indicadores internacionales de las pruebas de larga escala. Y para completar el panorama institucional, esa sigla que está ahí, que se llama TISA, que tal vez algunos de ustedes pueden haber escuchado hablar y otros pueden ni conocerla, es una sigla que voy a decir alarmante para el mundo, porque es una organización internacional donde se está negociando la educación como servicio, pero de entre las
corporaciones internacionales y cada país, fuera de la Organización Mundial del Comercio. Si ya dentro de la Organización Mundial del Comercio pensar la educación es un servicio desde muchos años y por eso se compra y se vende y eso va a determinar la calidad de la educación, ahora esto es mucho más grave porque es individual, no hay más ningún espacio colectivo y en nuestro país ya varios países se está negociando en secreto esa constitución de esta organización, del TISA, que es el Tratado Internacional de Servicios. Por ejemplo, Perú está negociando, Colombia está negociando, Uruguay está negociando. Uruguay comenzó a negociar en 2015, pero en 2016 se dio cuenta que esa negociación saca todos los derechos de los países en relación a la autonomía y los coloca en la fuerza de las corporaciones internacionales. Entonces, Uruguay dio marcha atrás. Es el único ejemplo de país que empezó a negociar eso y que se arrepintió porque vio que todo lo que sea soberanía nacional va por aguas abajo. Entonces, es importante mirar desde esas composiciones internacionales porque son organismos que tienen mucha fuerza y que marcan el ambiente internacional en el cual nos movemos y en el cual los países se mueven actualmente. Entonces, dentro de esa línea, yo ya me referí, la educación es concebida como un servicio. Un servicio quiere decir que es una mercadería que se vende y que se compra. Deja de ser un derecho y pasa a ser una mercadería capaz, un producto de ser comprado y de ser consumido. Y eso, en relación a la calidad, tiene consecuencias muy importantes y que es importante poder discernir también en cada momento. Ya nosotros nos acostumbramos que en esa mercadería negociada de educación, en los últimos 20 años, especialmente los últimos 10 años, muchos grupos empresariales en nuestros países, especialmente en el área de las universidades, comenzaron a negociar esos productos y se crearon muchas universidades particulares que están unidas, las universidades, a los grupos editoriales, que esos grupos editoriales crean las plataformas virtuales por las cuales después se forman los educadores, se hace la formación continuada y se venden los paquetes educativos con todo incluido. Eso es una cosa ya común y me imagino que para ustedes aquí en la realidad de Chile también sea muy común. Pero, ¿cuál es la novedad de más perversidad en el sistema capitalista actual en relación a la educación? Es de dejar de ser una mercadería comercializable y pasar al orden de la inversión. La educación y especialmente en este momento, en estos últimos, yo diría, no sé si 5 años, tal vez menos de 5 años, comenzó a entrar con mucha violencia ese foco de inversores educativos que compran ya la educación como un producto de rendimiento, ya deja de ser una mercadería y es una inversión de rendimiento de dinero. Y eso está afectando especialmente al sistema primario y secundario. Creo que ese enemigo que yo voy a llamar, porque creo que es un enemigo, nos amenaza a todos los colegios como como el que yo trabajo en Río de Janeiro, el Colegio Institución Teresiana, todos los colegios particulares, católicos o confesionales o con determinados objetivos que miraron y promueven una educación de calidad sin estar centrados en el lucro. Estas otras propuestas, el centro es el lucro financiero y son propuestas muy tentadoras y muy competitivas. Nosotros en Río de Janeiro tenemos un colegio que lleva 3 años y que es imposible
poder competir con ese colegio, porque ahí hay mucho dinero que uno no tiene todo ese dinero para marketing. En el fondo después la educación es de pésima calidad, pero el producto que se vende para ser consumido y que está a los ojos de las personas y de las familias, especialmente de clase media, y después me voy a ocupar de cómo se define ese producto de educación que se vende, es muy atrayente para determinadas clases sociales. Entonces, creo que ese es un punto que tenemos que estar muy atentos, que es un punto nuevo en el escenario actual de educación. Junto con ese mismo enfoque, ya me referí, están juntos las mediciones de larga escala, el PISA y todos los demás, las demás siglas que miden esa calidad homogénea y homogeneizada de una determinada forma. Esa es la visión dentro de los organismos internacionales, pero también a partir de otros organismos internacionales hay otras visiones que yo voy a llamar, si la que me referí de los organismos internacionales es la hegemónica, porque es la dominante actualmente, voy a llamar a esta otra de contrahegemónica o de visión crítica. Y esa visión parte, por ejemplo, desde la ONU, desde el planteamiento de los objetivos de 2015 a 2030, que son una continuación de las metas del milenio que habían sido lanzadas en el 2000. Mañana yo voy a entrar más en ese tema, entonces por eso ahora no me voy a detener mucho. Pero desde ahí se plantea una visión contrahegemónica en un mundo capitalista actual que es muy difícil ser contrahegemónico stricto sensu. Junto con eso, la campaña por el derecho a la educación. La campaña por el derecho a la educación, también impulsada desde la ONU, es un espacio importante de otra visión educativa y de otra visión de calidad que actualmente se coloca en ese escenario. Y tanto uno como otro, claro, conciben a la educación como un derecho y no como una mercadería. Entonces, como un derecho aglutinador, yo diría como uno de los principales derechos fundamentales, vamos a llamar así, porque sin educación uno no tiene posibilidades de reclamar ningún otro derecho, porque falta la base que te hace tomar conciencia de que sos un ciudadano, de que tenés derechos y que esos derechos se articulan y que pueden ser reclamados. Entonces, es un derecho fundamental en ese sentido, de derecho aglutinador. Es considerada también la educación como un bien público, y eso es muy importante frente a las figuras y a los enfoques de calidad de educación. Es considerada la educación enfocada como educación a lo largo de la vida. No es solo el sistema formal educativo, es el derecho que todos tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos a tener propuestas educativas, y la educación es un proceso que continúa y siempre uno se está educando y se está enriqueciendo a lo largo de todo el proceso de vida. Y es una educación que en ese sentido promueve una visión crítica y transformadora de la educación. Yo hablo de modelos y siempre que uno habla así, el hegemónico y el contrahegemónico, sin duda que uno didácticamente los coloca así, uno al lado del otro para poder entender. Pero en la vida uno sabe también que los modelos se mezclan. Entonces, por eso que es importante tener la claridad de dónde están las pautas, de dónde están los enfoques, para en los momentos que hay que parar y reflexionar, saber también reconstruir el camino para el lado del modelo que uno quiere estar apostando y dónde está apuntando. La misión de esos dos, del hegemónico y del contrahegemónico, es formar al ciudadano global. En eso son iguales.
En un mundo actual globalizado, el centro de la educación, la función principal de la educación actual es formar el ciudadano global. ¿Qué se entiende por ciudadano global? Después ahí están las diferencias, pero eso es común. Solo que para el modelo económico es eso, formar el ciudadano global. Para el modelo contrahegemónico, esa formación del ciudadano global es cualificada y es con compromiso local, comprometido con el cuidado ambiental y la disminución de la pobreza y las desigualdades. Tiene mucho que ver con el video que los alumnos hicieron. Entonces, una educación transformadora es fundamental esa articulación, formar al ciudadano global, pero con ese compromiso local que parte de lo local para lo global. Sabemos que esas dimensiones hoy en día se interrelacionan y que todos estamos en todas, comprometidos con el cuidado ambiental, que es fundamental, y la disminución de la pobreza y las desigualdades. Ahí se marcan las diferencias. ¿Cuáles son los medios para formar ese ciudadano global que el modelo hegemónico utiliza? Especialmente itinerarios internacionales. El itinerario internacional consiste que una propuesta educativa puede tener su origen aquí en Santiago, pero a lo largo del proceso educativo, el alumno puede tener experiencias en Nueva York, en París, en Dubái y en Japón. Entonces, el proceso educativo se hace globalizado también. Ya no es más concentrado en un único espacio físico. Las propuestas internacionales tienen esa ventaja que puede ser una ventaja, pero también tiene sus desventajas, que están localizadas en diferentes lugares del planeta. La enseñanza bilingüe es otro diferencial, pero cuando se dice bilingüe es el bilingüe con el inglés, el idioma local con el inglés, español, castellano con inglés, portugués con inglés. No es otro bilingüismo que podríamos decir portugués-castellano o cualquier otros idiomas que todos nuestros países tienen de idiomas indígenas. No, eso no es considerado en ese enfoque como bilingüismo. El bilingüismo está asociado a la lengua inglesa. Son propuestas de tiempo integral. ¿Qué significa el tiempo integral? No es mirar al alumno en su integralidad y darle contenido y calidad a esa formación. El tiempo integral es tener el alumno cuanto más tiempo dentro de la escuela, dándole propuestas diferentes, es mejor porque ese alumno cuesta más y ese alumno paga más. Entonces, el tiempo integral es cuanto más tenga tiempo dentro de la escuela, más servicios voy a poder ofrecerle que complementan esa propuesta inicial educativa y ese alumno va a darme más lucro, esa mercadería. Y la categoría fundamental es el emprendedor. Formar alumnos emprendedores. Esa palabra emprendedor es muy neoliberal, que es de estas propuestas. El emprendedor que sepa gerenciar su propia vida, porque llevado al extremo en la filosofía neoliberal, cada uno de nosotros somos una propia empresa y yo tengo que saber invertir en el desarrollo de mi empresa y tengo que saber vender mi empresa. Por eso las familias se endeudan tanto con este tipo de propuestas, porque tenés que hacer, no es suficiente terminar la graduación en la universidad, tenés que hacer una posgraduación, otra posgraduación, otro, y todo eso cuesta dinero. Y todo eso es deuda que la familia hace para invertir en el hijo que va a gerenciar su propia empresa, aunque uno no tiene conciencia que en la filosofía neoliberal está
así mirado, pero eso nos marca profundamente e inconscientemente, y quien va a gerenciar mejor su empresa es quien tenga mejor espíritu emprendedor en ese sentido. El emprendedurismo en ese sentido es que yo tengo que afirmarme aunque todos los que están a mi lado se caigan todos. Es un lado un poco duro y perverso del neoliberalismo. Es diferente pensar en la contrahegemónica, en el emprendedurismo que disminuya la pobreza y las desigualdades. Yo creo que una propuesta potente en relación a la visión contrahegemónica, porque también no podemos ser ingenuos de pensar que nosotros no tenemos que formar a alumnos emprendedores. También tenemos que formarlo porque los estamos formando para este mundo en el que vivimos actualmente. Pero es muy diferente desarrollar propuestas y estimular el emprendedurismo de un alumno si el objetivo es: yo voy a ser emprendedor para transformar esta realidad, disminuyendo la pobreza y las desigualdades. Ahí está la diferencia fundamental en el enfoque. Dentro de las propuestas hegemónicas están las reformas educativas. Y las reformas educativas, dicho de una forma u otra, en el fondo, todas tienen este objetivo: preparar mano de obra para el mercado internacional. Y nosotros sabemos que nuestros países también no están en el centro del sistema global de producción. Entonces, esa mano de obra que también nosotros vamos a preparar va a depender de la inserción que tiene el país. Ese es el fondo de todas las reformas educativas que, de nuevo, en todo el continente están siendo promovidas actualmente. ¿Qué otra cosa caracteriza a esas reformas educativas actuales? Tienen un enfoque gerencial y gestor de la escuela. La escuela es comparada a una empresa, y cuanto yo tenga un gerente mejor preparado, mejor esa escuela va a salir en las pruebas internacionales. Es el enfoque gerencial y gestor de la escuela, que no es que no sea importante, es importante también saber gestionar una escuela, pero es diferente si eso es el centro, así eso está al servicio de un proceso educativo que tiene como centro el proceso mismo educativo. Estas reformas educativas de nuevo promueven la privatización en manos de grandes capitales y de grandes grupos económicos. Y de nuevo voy a reafirmar los conglomerados. Yo no sé ustedes, pero en Brasil, por ejemplo, en relación a editoriales, en los últimos 20 años, disminuimos un 80% las editoriales de ámbito nacional que tienen fuerza. ¿Y por qué? La mayoría de las editoriales que eran brasileñas, que eran nacionales y que llegaban a todos los lados de Brasil y por eso tenían fuerza, fueron compradas por capitales extranjeros y muchos capitales españoles. Entonces, esa concentración uno la sufre y la ve específicamente. Cuando el ministerio va a seleccionar los libros didácticos y paradidácticos, solo son seleccionados los libros presentados por esos grandes grupos. Y yo, que trabajo en Nova América, nosotros hacemos material educativo y varias veces quisimos concurrir y no conseguimos pasar en esas primeras clasificaciones, no porque el material no tenga calidad, es que el material no está impulsado por una gran editorial del mercado. Entonces, si uno no quiere rendirse a esos grupos, uno también sabe que su ámbito de incidencia va a tener una cierta disminución y otras posibilidades diferentes. Y eso es muy importante para la formación del magisterio. Actualmente en Brasil se está
planteando una reforma educativa en la formación de los maestros, que la mayor parte se hace a distancia. Y no solo la mayor parte, sino que hay algunas propuestas que van a ser lanzadas ahora en 2018, todo a distancia. ¿Ustedes piensan que un maestro puede ser formado todo a distancia? Todo a través de una computadora, sin tener prácticas. Yo no sé cómo es aquí en Chile, pero en Brasil es imposible, sin ninguna vez haber entrado en una sala de aula y todo hecho virtualmente, y va a estar en la sala de aula, en la clase, pero a través de los programas virtuales y no presenciales. Entonces, esa concentración es un cambio muy significativo y que nos afecta a todos. Esas propuestas también vacían el sentido docente. Y no solo lo vacían, sino que también lo desarticulan. No hay más una articulación sindical, una articulación social de instituciones que aglutinen, que den la fuerza para el trabajo y las reivindicaciones docentes. Entonces, el ser docente queda vacío de contenido en esas nuevas reformas. Y esas nuevas reformas que afectan especialmente la educación primaria y la secundaria, en la mayoría de nuestros países la educación secundaria tiene que cambiar porque es muy cansativa, cansadora, no tiene propuestas estimulantes, pero los cambios los están colocando desde unos núcleos fijos del currículum, por ejemplo, 50% del currículum fijo y el otro 50% de cosas prácticas, una formación mucho más profesional. Pero para esa formación profesional, en varios países se está aceptando lo que se dice el saber acumulado y que no precisa ser un profesor para dar esa formación profesional. No precisa haberse formado porque un técnico de una empresa puede venir a dar porque tiene ese saber acumulado que es más valorizado. Y eso está colocado en porcentajes. Por ejemplo, en Brasil es el 40% que se va a hacer a través de esos convenios con las empresas, que no lo hacen más los profesores, sino que son pasantías que los alumnos van a hacer en las empresas. Pero en la reforma de Argentina, que va a empezar, es el 70%. Ustedes piensen, el 70% de la educación secundaria en manos de los grupos empresariales. O sea, vas a aprender en estas empresas donde te van a dar un saber cualificado que te va a formar para después entrar en el mercado de trabajo. Entonces, tienen sus cosas que hay que saber mirarlas críticamente porque son demasiado alarmantes y están acabando con el sentido propio de la profesión docente y del enfoque educativo y lo que significa la educación. Y la otra cosa que es perversa, que hay que mirar bien, que en la mayoría de nuestros países, esas reformas todas educativas y en cualquier otro ámbito, están abiertas a consulta de la sociedad civil que le da legitimidad por Internet. No sé si aquí en Chile ustedes tienen esa experiencia, pero en Brasil, en los últimos 15 años, todas las propuestas que hace el ministerio las coloca en Internet y tenés 6 meses para manifestarte. Pero lo que pasa es que después van a usar esos números. Entonces voy a decir, en Brasil se acabaron de aprobar los padrones curriculares para la enseñanza primaria, ¿no? Un currículum único, que Brasil nunca tuvo currículum único. Y como somos muchos millones de personas, el ministerio dice, 30 millones de personas se manifestaron sobre la propuesta educativa. Lo que pasa que la mayoría, que lo que ellos no dicen, que la mayoría de esos 30 millones de personas que se manifestaron fueron porque eran contra la propuesta. Y
esa mayoría presentó contrapropuestas, pero eso el ministerio no lo considera y después para la opinión pública, para el público, para la sociedad, lo coloca como fue consultado, tiene el aval de la sociedad civil, esta reforma está totalmente de acuerdo con lo que la sociedad quiere. Entonces, en eso también hay que mirarlo con sentido crítico porque está siendo muy utilizado para esa manipulación. Y sé que en varios otros países igual se hace ese mismo sistema de consulta. ¿Qué otras categorías son las que están en disputa en esa orden semántica? Competencias o capacidades. Esas son otras dos categorías que también van a decir a la calidad de la educación, que me imagino que después ustedes van a estar trabajando en los grupos. Pero entonces vamos a ver un poco qué significa hoy hablar de competencias o de capacidades. Las reformas neoliberales todas hablan y colocan competencias. Y las competencias son entendidas como una parte del proceso muy importante, pero como un entrenamiento. O sea, hablar de competencias significa estrechar la comprensión del proceso educativo, de centrarlo, y es colocar el centro en los resultados a ser alcanzados dentro de los procesos educativos. Cuando hablamos de competencias, siempre está asociado actualmente, porque competencia significa muchas más cosas, pero en el momento actual está asociado a alcanzar resultados. Y esos resultados son fundamentalmente cognitivos para que respondan a las evaluaciones de larga escala. No son otro tipo de resultados. El centro es cognitivo. También cuando se está hablando de competencias, estamos reforzando una visión productivista y mercadológica. No se desarrolla el sentido crítico, la curiosidad, el aprender a pensar, el investigar, sino que el centro es entrenamiento para determinados objetivos. Y esos procesos favorecen, como es obvio, la homogenización, la uniformización y el entrenamiento. Es mucho más una cosa padronizada y no diversificada. Cuando hablamos de capacidades, también las capacidades significan muchas cosas, pero en el momento actual, fundamentalmente, cuando estamos centrándonos en esa disyuntiva, ¿a dónde coloca el colegio el énfasis? ¿En el desarrollo de las competencias o es una educación basada en capacidades? No es que una educación basada en capacidades no va también en algún momento a utilizarse y a formar en las competencias. No es que va a dejar totalmente de lado las competencias, pero precisamente cuando está centrando en las capacidades, está centrando en los procesos educativos. El foco son los procesos educativos. Cada persona, cada grupo, sus posibilidades, sus potencialidades, el dinamismo de crecimiento personal y comunitario. Ahí está dado el centro cuando estamos hablando de capacidades. Las capacidades promueven la personalización, el empoderamiento de los sujetos es fundamental. Las capacidades consideran los resultados, pero como ya me referí, no son el centro del proceso y sí una consecuencia de ese proceso educativo que está focalizado en esos otros puntos. En las capacidades se conciben a las diferencias como riquezas a ser reconocidas. Eso es muy importante y es una diferencia fundamental a cuando estamos hablando de competencias que homogenizan. En las capacidades, al contrario, estamos concibiendo las riquezas de todo tipo de capacidades de aprender, riquezas de género, étnicas,
de diferentes lenguas, de diferentes nacionalidades, de diferentes tipos de riquezas estamos hablando ahí, son una riqueza dentro de ese proceso que tiene que ser administrado y coordinado. Las capacidades refuerzan la visión humanista, personalizadora y comunitaria de la educación. Y cuando estamos hablando de capacidades, estamos hablando de diferentes áreas de capacidades, no solo las cognitivas, pero también las afectivas, las estéticas, la psicomotora, la trascendente, las ético-políticas y otros tipos de capacidades. Entonces, las capacidades tienen una visión holística en sí mismas. Otra categoría en disputa es la innovación. ¿Qué significa innovar? Yo me imagino que el Colegio Institución Teresiana es un centro innovador y después de 20 años de existencia me parece que está también queriendo repensar cuál es la innovación hoy para el tiempo presente, porque viene el folder de ustedes que están con el pensamiento de Pedro Poveda, tienen nuestros centros, nuestras academias, una fisonomía propia. Ustedes están preguntándose eso, que es muy importante. 20 años atrás era un tipo de fisonomía. Hoy, el momento presente exige otro tipo y eso es parte de la innovación. Entonces, la innovación neoliberal coloca el centro en esos 4 pilares. En el desarrollo tecnológico, cuanto más tecnología es más innovador, y no quiere decir que la tecnología esté incorporada o al servicio del proceso educativo. Muchas veces la tecnología va por un lado y el proyecto curricular del centro va por otro, pero cuanto más tecnología, y hoy en día los lenguajes tecnológicos es que son muchos y muy complejos, más innovación desde el punto de vista neoliberal. Es el centro de preparar para el mercado. De este centro sale un profesional competente para desarrollarse en la sociedad de hoy y para tener éxito en la sociedad de hoy. Tienen que salir nuestros alumnos también siendo competentes y tener éxito en la sociedad de hoy, pero con otro tipo de valores que ayuden también a afirmarse y a transformar esa sociedad que queremos transformar. Las competencias, como ya me referí, son el centro para ese profesional. Está entrenado para eso. Y la innovación neoliberal siempre se mide, y consciente o inconscientemente está asociada a la calidad como sinónimo de rankings. Estoy dentro de los 30 primeros colegios de no sé cuál es la institución que mide aquí, estoy dentro de los mejores del PISA, mi país está o no está, ¿cómo yo voy a tener que hacer esas adecuaciones? Y las propias familias piden eso. Yo no sé a ustedes, pero a nosotros en Río de Janeiro llegan para los chicos pequeños y preguntando ¿cuál es la calificación del colegio en el ENEM?, que es la prueba nacional de que mide la calidad. Entonces es muy difícil hoy en día porque uno también tiene que responder a esta sociedad y está en ese espacio. Pero por eso que es importante tener la visión clara de dónde va el proceso y de dónde va el proyecto educativo. Desde el punto de vista crítico o contrahegemónico, la innovación es mucho más compleja. Y yo destaco aquí algunos aspectos que me parece que son fundamentales. Hoy en día, una innovación para un centro es un reto para responder a la estructura compleja del mundo con desigualdades y pobreza. Pero es un desafío para mirar el presente y responder en este presente y de cara al futuro. No solo podemos quedarnos en el presente. Las generaciones futuras son muy importantes para esas propuestas educativas que uno esté innovando desde esos aspectos. El centro, como ya me referí, está en los sujetos y sus procesos de aprendizajes, articulados con el desarrollo de las diferentes capacidades. Los
a veces yo veo, por ejemplo, en mi colegio, no es muy fácil los profesores articularan los contenidos con las diferentes capacidades que se quieren estar proporcionando o impulsando desde eso. Eso que parece tan obvio no es tan fácil muchas veces, porque el profesor en Brasil, que no trabaja en un único colegio, él tiene que estar respondiendo a diferentes propuestas, y muchas veces él está en una que es de enfoque neoliberal duro y en otras que es de enfoque transformador. Entonces, hacer esa articulación entre los contenidos y las capacidades que se quieren desarrollar es un punto importante en el momento de hacer las planificaciones. El proyecto de centro, no sé cómo se llama aquí, en Brasil se llama proyecto político pedagógico. Es importante que en el momento presente esté iluminado y asentado en referenciales teóricos y que tenga una dirección clara. No es solo una cuestión de hacer, de innovar por hacer, sino que es importante cuáles son los referenciales que tenemos detrás y cuál es esa dirección que nosotros queremos dar. A veces no precisa ser expresado en muchas páginas, puede ser 2, 3 parágrafos, pero que estén claros, que la dirección esté clara. En esas propuestas innovadoras desde el punto de vista contrahegemónico, la figura del educador como un sujeto mediador es central. Y todo lo que valorice el educador, su formación continuada, el trabajo en equipo, y el trabajo en equipo no de cualquier forma, el trabajo en equipo de manera coordinada y con motivación grupal. Muchas veces hay trabajo en equipo, pero falta la coordinación que enfoque para ese proyecto político pedagógico, ese proyecto de centro, que es lo que nos está norteando el trabajo. Otro aspecto importante es el enfoque de las escuelas abiertas y relacionadas con la vida y con su contexto. O sea, el proceso educativo no solo se queda en la escuela, en las 4 paredes. La escuela está en un contexto, la escuela dialoga con una realidad, la escuela está en una ciudad, la escuela está en un país y la escuela está en el mundo. Y involucra a todos los sujetos educativos de la comunidad educativa, inclusive las familias. Yo sé que aquí este colegio es muy bueno en ese sentido, o sea, es un colegio innovador desde ese punto de vista de involucrar a toda la comunidad educativa y las familias dentro de ese proceso. Y tienen en cuenta los nuevos modos de aprender a través de diferentes lenguajes, inclusive los tecnológicos, pero no solo los tecnológicos, porque como yo me referí que lo innovador en la propuesta neoliberal está centrado en la tecnología, entonces estas propuestas son importantes que tengan en cuenta los lenguajes tecnológicos y que hoy en día tienen que estar siendo actualizados en cada momento, pero no solo ese tipo de lenguajes, aprendemos a través de muchos otros tipos de lenguajes. En la innovación se utilizan de la experiencia diaria de los educandos para promover aprendizajes. Todo es ocasión de una promoción de aprendizajes. La vida es el centro del proceso educativo y desde donde vamos a estar promoviendo después esa articulación. Promueve en los alumnos una actitud activa, autónoma, personal en relación con los procesos de aprendizajes, de búsquedas, de investigación, de una mirada creativa y cuestionadora a partir de la realidad. En ese sentido es fundamental poder articular esas diferentes dimensiones y desarrollar un pensamiento crítico que articule las diferentes capacidades como yo ya me referí. Las cognitivas, las afectivas, las sociales, las emocionales, las de trascendencia. Otro espacio importante en este punto de la innovación a ser considerado son las estructuras físicas.
este colegio es privilegiado en las estructuras físicas y la articulación de esas estructuras físicas con los espacios de aprendizaje. En ese sentido, el concepto de clase ampliada, que no solo aprendemos cuando estamos en el salón de clases, sino que el aprendizaje se traslada a los diferentes lugares e inclusive puede estar fuera de la escuela y a través de otros medios, como pueden ser los tecnológicos también, que hacen parte de ese tipo de aprendizaje. El contacto con la naturaleza y una educación que sea placerosa, que dé placentera, que dé placer, que el juego sea importante. Muchas veces en las propuestas educativas nos olvidamos de la importancia del juego, de la capacidad lúdica, y eso cualifica y da calidad a una educación, especialmente en las ciudades grandes. Yo no sé ustedes, pero a nosotros, por ejemplo, también nos llegan algunas familias que dicen, por favor, que en la escuela, porque con la movilidad urbana tan difícil, los alumnos tienen que pasar muchas horas dentro de la escuela, es verdad, porque los papás trabajan. Y los papás que piden, por favor, que tenga más juego, que no sea todo cognitivo, que no sea todo racional, que sea más de deportes, que tenga más educación física. Entonces, esa articulación del juego y que sea una propuesta educativa placentera es muy importante también para ese enfoque de innovación que nos estamos refiriendo. Y las metodologías de trabajo de los educadores para este tipo de enfoque es importante en este sentido que sean en espiral. Planificar, actuar, observar, reflexionar. O en el fondo es lo mismo casi decir investigación, acción, reflexión. A veces eso se dice rápido, pero después encontrar los espacios para cada una cosa esa es difícil. Tal vez ahí en la reflexión yo le agregaría también sistematización. La sistematización es importante para avanzar en los procesos, pero no siempre dentro de los centros encontramos los espacios adecuados para poder colocarlas dentro de ese proceso en espiral. Entonces, después de todo esto, trabajé estos conceptos que me parecen que son fundamentales, que están en esa disputa de sentidos y que ustedes también lo van a colocar en tensión para evaluar la calidad que ustedes están planteando a partir de ahora, después de 20 años. ¿Cuáles son las innovaciones que vamos a hacer en este colegio para poder responder al tiempo presente, para tener nuestra fisonomía propia adaptada, como dice Pedro Poveda? Entonces, una pequeña iluminación para que ustedes también consideren en sus trabajos pistas para una educación transformadora desde la propuesta socioeducativa de la institución teresiana Educar en Tiempos Difíciles. Entonces, dentro de esas pistas que yo creo que son fundamentales, la primera que quiero destacar es esta: construir una vida digna fuera del paradigma de desarrollo, progreso, crecimiento infinito y consumo. Yo empecé diciendo, ¿se acuerdan?, que los enfoques de la OCDE están dentro del desarrollo concebido como crecimiento infinito. Entonces, pensar propuestas que promuevan la construcción de una vida digna saliendo de ese paradigma económico. Eso significa salir de un paradigma económico para entrar en un paradigma político y construir y pensar y enfocar la educación, como decía Paulo Freire, como una práctica política. Entonces ahí hay un desplazamiento del enfoque, del paradigma. Ser conscientes todos nosotros que la filosofía neoliberal nos impregna nuestras subjetividades. Es un enemigo interior. Boaventura de Sousa Santos, que es un sociólogo que trabaja mucho desde las áreas de la sociedad, lo llama como enemigos interiores. La filosofía neoliberal nos marca esa concepción de las relaciones líquidas, de todo es tratado como mercadería.
hoy me sirve y mañana lo dejo, y el ser humano es totalmente descartable, está dentro de nosotros. El consumo está bien, pero cuando se torna consumismo ya es una cosa exacerbada. Entonces, todo eso nos marca, nosotros somos parte de esta sociedad. Entonces, ser conscientes y trabajar nuestros enemigos interiores. En la medida que uno los identifica más, va a poder ayudar también a los alumnos a ser más conscientes y más críticos en relación a esas dinámicas. Encontrar medios para la educación y para la vida orientados en estas 5 cosas que yo sé que son difíciles, pero es un desafío actual que nuestros países y nuestro continente y el mundo pide. Democratizar, mejorar la calidad de nuestras democracias. Y cuando pienso en la calidad de las democracias, no pienso solo en la calidad de la democracia política, del sistema de voto. Pienso en la calidad de la democracia de las relaciones cotidianas, las relaciones dentro de una institución, dentro de la familia, dentro de las comunidades grupales locales, las asociaciones que uno participa, esa democracia que es parte de la vida, y en la medida que la mejoremos, eso va a colaborar para que todo lo demás también se pueda dinamizar mejor. Y estas 5 categorías van juntas: democratizar, desmercantilizar. Todo el tiempo estoy hablando de la educación como una mercadería. Entonces, desmercantilizar todos los ámbitos de la vida. Eso que me referí de los enemigos interiores neoliberales. Ser conscientes de cuánto mercantilismo hay en nuestros ámbitos de la vida que no son necesarios. Pero si uno quiere humanizar y ser más humano, tiene que ser consciente de eso para poder ser más humano y no cada vez más mercantil. Despatriarcalizar. Ustedes van a trabajar, creo, el viernes también las cuestiones de género. Entonces, en este continente donde el patriarcalismo es histórico, ancestral, porque a veces uno piensa que en los indígenas no existía el patriarcalismo y que el patriarcalismo vino con la colonización. Y no, yo estaba trabajando unas áreas del feminismo comunitario indígena boliviano, y por ejemplo una de las cosas que afirman que el patriarcado ya existía en los grupos indígenas antes de la colonización. Entonces está muy dentro de nuestras raíces, de nuestras estructuras. Entonces, despatriarcalizar es fundamental y nuestras propuestas educativas tienen que integrar todo eso para trabajar todas esas dimensiones. Descolonizar de todas las cosas. O actualmente vivimos nuevas colonizaciones con el neoliberalismo que yo me referí. Entonces, ser conscientes de todas esas colonizaciones, descolonizar. Las pruebas internacionales son una forma de colonización. Entonces, ser crítico en relación a eso. Y interculturalizar. Interculturalizar en el sentido que no es el multiculturalismo. Nuestros países, y sé que ustedes viven hoy en día, mucha migración de gente de otras nacionalidades y eso forma sociedades cada vez más multiculturales. Pero ¿cuál es la tendencia de esas sociedades multiculturales? Por un lado, a formar guetos, cada uno sus grupos porque ahí se sienten más confortables. Y por otro, quiera o no, están pasadas por una estructura de poder. Entonces, unos están subordinados a otros. No todos los grupos son iguales en las sociedades desde un punto de vista de construcción democrático de sociedades más sustentables. Entonces, interculturalizar significa eso también. Tomar conciencia que todas las relaciones están atravesadas por las estructuras de poder. Y entonces muchas veces decimos, hay interculturalización porque vinieron y nos contaron de cómo los haitianos viven su cultura y sus bailes típicos. Pero vinieron y nos contaron a nosotros, que somos los que
estamos aquí y somos los nacionales en este país, los que tenemos esta identidad. Eso no quiere decir necesariamente que ahí hay una verdadera interculturalización. Ahí hay una interculturalización funcional, pero no una verdadera interculturalidad. Y por otro lado, formar sujetos éticos y políticos. Como ya me referí, la conciencia de que todos somos seres en el mundo y que estamos en este mundo para transformarlos. Y el mundo está en transformación. Aunque pesa muy fuerte los pensamientos únicos y parece que solo hay una única visión, no es así. Tenemos que tener esa conciencia y esa resistencia para saber que todos estamos en el mundo y todos podemos transformar el mundo. Dentro de esas propuestas es la valorización de la formación de la persona, del educador y de la educadora. No pasar la educación para las compañías multinacionales, para las empresas, sino al contrario, valorizar el educador, su proceso de formación continuada, su formación inicial, sus formaciones a lo largo del tiempo de experiencia profesional, las diferentes dimensiones. Valorizar y visibilizar las pequeñas experiencias. Nosotros estamos muy acostumbrados a que lo que es grande parece que es lo que es mejor. Y se visibiliza una gran experiencia, muchas veces que dio suceso y que fue bien sucedida. En este tipo de propuestas, al contrario, es como el reino de Dios en la historia, está en lo germinal, está en las semillas. Entonces, las pequeñas experiencias son fundamentales para esa transformación. Y es muy importante valorizarlas, visibilizarlas, darle atención, ayudar a que se afirmen, a mejorarlas, a trabajarlas. Dentro de eso también articular los diferentes conocimientos y los saberes. En algunos países ahora solo se habla de conocimientos, en otros se habla de conocimientos y saberes. Lo que quiero decir es eso, articular los diferentes conocimientos y saberes con la realidad y con una visión crítica. Las experiencias educativas, como ya me referí, conectadas con la vida y para la vida. ¿Cuándo tiene sentido la propuesta educativa para un alumno? Cuando que responde a la vida, cuando se conecta con sus intereses en la vida diaria, cuando eso le da una respuesta que le va a servir para la vida y que él lo ve que es aplicable y no solo un contenido que tiene que aprender pero que no tiene ninguna incidencia significativa en su vida cotidiana. Y como ya me referí, es importante la alfabetización en los diferentes lenguajes. Y cuando digo los diferentes lenguajes, yo coloco aquí dos extremos. Desde los lenguajes tecnológicos, como por ejemplo robótica, programación, construcciones tridimensionales, todo lo que hoy en día vienen con esos nuevos lenguajes tecnológicos y que son muy importantes, y ahí voy a contarles una pequeña anécdota. Yo estaba en un seminario en Colombia de directores de escuelas de diferentes partes del mundo y donde había también asiáticos, directores asiáticos. Y un director de Corea del Sur empezó su charla y dijo: ustedes los occidentales, todos son muy tecnologizados. Ustedes, sus alumnos, tienen celular, tienen iPad, tienen computadoras, tienen 1001 cosas de tecnología. Pero ustedes no producen la tecnología. Sus escuelas no enseñan los lenguajes tecnológicos para que esos alumnos dejen de ser consumidores y puedan pasar a ser productores de tecnología, aunque van a continuar consumiendo, pero ellos van a poder situarse frente al mundo con otro enfoque crítico y con otras posibilidades. Eso, yo creo, a mí me hizo pensar, porque él tenía razón. La escuela puede alfabetizarte digitalmente, pero no te está enseñando esa nueva forma de pensar que todos estos nuevos lenguajes tecnológicos hoy en día precisan, y estamos desafiados a incorporarlo.
Entonces creo que ese es un desafío muy importante que nos llega a las escuelas en este momento presente. ¿Cómo introducimos ese tipo de lenguajes para que también sea democratizado, que no sea solo como una cosa de grupo especial porque tengo que hacer cosas electivas y entonces quien le gusta va a la robótica, pero el resto que no se siente inicialmente atraído no va a pasar por esos lenguajes? Creo que el desafío es democratizar dentro de la escuela ese tipo de lenguajes para todos los alumnos. Y eso es un gran desafío que tenemos entre manos. Pero junto con esa alfabetización tecnológica, yo creo que un gran desafío que tenemos actualmente en nuestras escuelas es la alfabetización antirracista. Nosotros somos un continente muy racista y el mundo estamos viendo que es altamente racista. Entonces, mirando aquí, yo creo que somos todos blancos. Entonces voy a decir una cosa. La alfabetización antirracista es especialmente para nosotros, los blancos, porque los blancos somos una raza que está naturalizada. Nosotros normalmente no decimos, esa chica blanca trajo tal cosa, pero sí, con mucha frecuencia en los países que tenemos grupos étnicos variados van a decir, sí, esa profesora negra es muy buena. Y entonces, esa profesora negra, nunca decimos, esa profesora blanca es muy buena. ¿Por qué no decimos esa profesora blanca? Porque está naturalizado que todos somos blancos y que el mundo es de los blancos. Entonces, en ese sentido, yo creo que comenzar a desnaturalizar nuestra conciencia de que nuestra identidad no está marcada y es la dominante en la sociedad, nos va a ayudar también a construir nuevas propuestas educativas donde sean para todos, para cualquier raza, pero todos con su conciencia de que todos somos seres humanos y que en el sentido de los blancos hasta ahora hemos vivido en los privilegios de ser blanco. En nuestras sociedades nosotros vivimos los privilegios de ser blanco porque está naturalizado el ser blanco, el entrar y salir y el dar las normas. Entonces, cuestionar un poco desde ahí en la escuela, desde las diferentes áreas de los procesos educativos, es fundamental también para cambiar esas propuestas. Y para terminar, creo que desde esta educación transformadora también tenemos que aprender a conjugar el verbo esperanzar. En estos tiempos difíciles, en que es tan difícil tener esperanza porque parece que esa visión única del mundo ya venció y que solo se vive por ahí, pensar la esperanza como un verbo que todos conjugamos, yo esperanzo, nosotros esperanzamos, va a hacer que sea altamente innovadora la propuesta socioeducativa y la propuesta de un centro en estos tiempos difíciles. Entonces, esto de esperanzar viene de Paulo Freire. Él es el que nos invita a esperanzar. Yo me imagino que ustedes también a lo largo del año trabajen la carta del año de la directora de la institución teresiana, que este año 2018 nos invita a la gratitud, a ser agradecidos. Y ella al final toma este pensamiento de Paulo Freire y nos invita a conjugar el verbo esperanzar, porque Paulo Freire dice, muchos piensas que esperanzar, tener esperanza, es saber esperar. Muchos asocian la esperanza a la capacidad de espera. Y la capacidad de espera, dice él, no es esperanza. La esperanza es una dimensión crítica, activa, transformadora, que está siempre en movimiento. Y por eso tenemos que conjugar el verbo esperanzar, porque hace que los grupos se coloquen en movimiento para transformar la realidad, para construir estas otras sociedades que queremos construir con más justicia, más humanismo. Entonces, desde ahí los invito también a esperanzar las propuestas pedagógicas y educativas. Y
solo para terminar afirmando lo que yo me refería a las diferentes visiones de estos términos que marcan la realidad hegemónica y la contrahegemónica. Y muchas veces parece que la educación, hoy en día también las políticas neoliberales, nos venden la educación como que la educación va a resolver todo. La educación no resuelve todo, pero la educación también es importante. Sin ella no se transforma la sociedad. Entonces, por eso quería terminar con esta afirmación de Paulo Freire. Si la educación sola no transforma la sociedad, sin ella tampoco la sociedad cambia. Entonces, tener esa conciencia, no somos todopoderosos. No nos tienen que colocar todas las responsabilidades en que si las cosas van mal, las economías no crecen, es porque la educación. Pero la educación puede también y tiene su parte en esa transformación del mundo y en esa transformación de la realidad, y hace también a la calidad educativa. Yo creo que, espero por lo menos que desde estas visiones les tenga dado algunas pistas para ustedes a lo largo del día de hoy. Como me imagino, por lo que entendí en la propuesta de ustedes, van a trabajar y van a preguntarse por esa calidad educativa de los centros, ¿no? Entonces, que desde aquí también puedan iluminar esa calidad educativa, y vuelvo a decir, en un momento importante, después de 20 años de existencia de esta escuela tan consolidada, tan reconocida, con propuestas tan significativas, que también pueda continuar otros 20 años en esa misma dirección, pero también haciendo los ajustes que tenga que hacer en este contexto presente actual. Gracias.